hermano Víctor Noé, muchas gracias por su tiempo, por, por invertir su tiempo, pues, ¿qué le puedo decir, verdad? Tanto tiempo sirviendo al Señor, muchas gracias por seguirlo haciendo y por el ejemplo que es para nosotros, hermano César Omar. Felicidades por estar hasta aquí. Y pues vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga. Amado Dios, te doy gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel. Agradezco tus misericordias, Señor, tu bondad. Quiero suplicar, Señor, que nos bendigas en este momento, Señor, que bendigas de manera especial al hermano Omar. Dale gracias, Señor, dale sabiduría, dale las palabras que necesita, Señor, tanto para exponer lo referente a su tesis, Señor, como para hacer la defensa, dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Gracias porque hasta este momento nos has ayudado, Señor. Por favor, bendice esta actividad, que todo sea para darte la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pido todo y te doy gracias. Amén. Vamos a iniciar. Bueno, primeramente quiero darles las buenas tardes. Dios les bendiga, hermano Milán. Buenas tardes, hermano Víctor Noé. Y bueno, primeramente quisiera agradecer a Dios en esta tarde por lo bueno que ha sido con mi vida y creo que con la vida de todos, por su misericordia, por su salvación y por el perdón de pecados que nos ha dado. Quiero agradecer igualmente a mi Señor durante estos 4 años en el colegio bíblico. Él ha sido fiel, me ha sustentado, ha provisto mis necesidades y de igual manera quisiera agradecer a mi madre Lorena Rodríguez, ya que en estos 4 años sus oraciones fueron un consuelo a mi corazón, una fortaleza a mi vida. También quisiera agradecer a usted, hermano Milán. Gracias por los 2 o 3 años que tomé clase con usted, por su dedicación, su esfuerzo, su paciencia y por su amistad. Gracias, hermano Milán, por todo. De igual manera, quisiera agradecer al ministerio y al pastor Luis Ramos por recibirnos en su iglesia durante estos 4 años para estudiar la carrera de teología pastoral, ya que pudimos aprender mucho del pastor Luis Ramos y aprender de su ministerio y de su ejemplo. Igual quisiera agradecer a mi pastor Brandon Cruz, que fue la persona que estuvo orando por mí, estuvo pendiente de mis necesidades, y gracias a mi pastor por el corazón que tiene. De igual manera quisiera agradecer en esta tarde al hermano Víctor Noé por tomarle su tiempo para leer mi tesis, para tomarse el tiempo de decirme qué cosas debería de corregir, qué cosas podía mejorar, y le agradezco por su tiempo, hermano. Dios le bendiga siempre. Bueno, primeramente el tema que yo escogí fue la deidad de Jesucristo. Al estudiar la vida de Jesucristo, primeramente yo quise exponer y quisiera dar una respuesta bíblica a lo que es Jesucristo y quién es Él, su persona, su obra y lo que Él hace en nuestras vidas. Para concluir, para empezar primeramente la tesis, yo quise establecer una pregunta base en la cual pudiera desarrollar mi estudio, y fue la pregunta: ¿quién es Jesús? Me di cuenta que alrededor de la historia se han dado muchas preguntas a quién es Jesucristo. Las religiones, la sociedad, las personas, el mundo inconverso tiene una respuesta a quién es Jesucristo. Lamentablemente, muchas personas no tienen un concepto correcto o un concepto bíblico, y esto fue la pregunta clave o la pregunta base para yo ejercer lo que es el estudio de la tesis. El criterio principal para elaborar ese estudio fue dar una respuesta clave, una respuesta sólida, una respuesta bíblica, para tener en primer lugar lo que Dios nos ha revelado de Jesús, tener principios fundamentales que nosotros podamos mostrar a la sociedad y refutar algunas cuestiones que la sociedad tiene sobre Jesús. Al leer algunos libros cristianos me di cuenta que muchos autores se denominan cristianos, pero dan a conocer a Jesús al mundo como un buen maestro, como un buen hombre, como un filósofo con una mentalidad diferente a su siglo, pero no tienen una respuesta bíblica a esa pregunta: ¿quién es Jesús realmente? Y bueno, esta tesis quiere fomentar y quiere aportar al estudio de la teología de cristocéntrica una respuesta bíblica con base a la Biblia y, bueno, con la ayuda de Dios. Adelante.
Los versículos claves que yo tomé para mi estudio de esta tesis fue Juan 2, 24 y 25, donde nos habla que Jesús lo conoce todo, que Jesús conoce el corazón de cada persona, conoce cada intención, y al leer este versículo a mí me nació en mi corazón hacer un estudio de la vida de Jesucristo, un estudio de cada parábola, de cada profecía en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de su ministerio, de su ascensión, de su ministerio en el cielo. Pero al darme cuenta que no tenía el tiempo suficiente para hacer todo ese estudio, decidí enfocarme en lo que es la deidad de Cristo, y este fue uno de los versículos claves para ayudarme. Igual Hebreos 1:3, que nos da a entender que Jesús, pues, es la sustancia de Dios, que, que Él es superior a cualquier creación en el mundo, tanto angelical como terrenal, y fueron los versículos que me ayudaron para establecer el estudio de la tesis. Bueno, los libros que yo tomé como fundamento de mi estudio fueron dos. Leí más libros, pero esos fueron los que me aportaron más material para mi tesis. El primero se llama La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur en el año 2017, y el segundo es Teología Básica de Carlos Reiring. El primer libro me aportó mucho en cuanto al ministerio de Cristo, porque no se enfoca tanto doctrinalmente en cuanto a su ascensión, su encarnación, su nacimiento, sus ministerios antes de su nacimiento, qué era de Cristo antes del Antiguo Testamento, sino que este libro se enfoca más en Cristo como pastor, en Cristo como sacerdote en la tierra, como profeta. Se basa más en enseñanzas prácticas que Jesús hizo con sus discípulos. Y el segundo libro es más doctrinal, que nos habla sobre su encarnación, su ascensión, su resurrección, y eso me ayudó a tener un balance para hacer esta tesis. Bueno, los temas de mi estudio que yo elaboré fueron 5 capítulos. En el primero, pues, se da respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? De una manera bíblica, refutando algunas respuestas que el mundo inconverso ha dado y aún las falsas religiones. El segundo capítulo lo titulé Cristo Jesús, donde hablo de Jesucristo y algunos de sus ministerios terrenales. Hablo de la vida sin pecado de Cristo, hablo de sus atributos, hablo de su labor como profeta, rey y sacerdote, entre otros temas. El tercer tema es un tema más apologético, yo decidí tomarlo. ¿Por qué el mundo no cree en Cristo? ¿Por qué el mundo no quiere creer de una forma bíblica en Jesús? Y bueno, ahí hablo un poco sobre la doctrina de Satanás, el trabajo que Satanás hace para que el mundo no crea en Cristo, y tomé algunos versículos de la palabra de Dios dando a entender que muchas de las veces nos conformamos a este siglo, y bueno, doy respuesta a ello, ¿verdad? Advertencias en cuanto a esto. El cuarto capítulo me encanta porque de aquí en adelante son 2 capítulos que se van a enfocar en evangelizar, en dar a conocer el evangelio. El cuarto capítulo lo titulé El Gran Yo Soy, ya que Jesucristo en el Nuevo Testamento se apropió de este nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Y cada vez que Jesucristo tomaba el tiempo para mostrar una enseñanza, dar una ilustración, y al decir el yo soy, daba una enseñanza evangelística. Por ejemplo, Jesús, el buen pastor, Jesús, la puerta de las ovejas, antes de Abraham yo soy, si no crees que yo soy, pereceréis. Y fueron una serie de estudios que me ayudaron mucho a entender el evangelio como Cristo lo enseñó en sus escrituras. El quinto capítulo, me enfoqué más en lo que Cristo vino a hacer en el mundo, el cielo, el infierno, la fe y el arrepentimiento, dando a conocer a las personas que lean la tesis lo que es el evangelio para que ellas puedan entender el propósito de Jesús al venir al mundo, y así tener bien fundamentada la pregunta ¿quién es Jesucristo? Que primordialmente es el Salvador del mundo. Bueno, los aprendizajes más importantes de esta tesis que yo pude adquirir es que Jesús es el único digno de imitar, que nuestras vidas tienen que reflejar su, su amor, su misericordia, su bondad, sus enseñanzas,
Y como dice la palabra de Dios, como lo dijo Pablo, que él era imitador de Cristo y así lo deberíamos ser nosotros. Y el mayor reto de la vida cristiana es reflejar a Jesucristo, y esa es una labor que cada cristiano y cada creyente deberíamos de tomar en nuestros corazones. Y bueno, uno de los retos que tengo a largo plazo es estudiar de manera cronológica la vida de Jesucristo, ya que mi intención principal era hacer este estudio, pero por el tiempo que yo discerní que no iba a terminar ese estudio, preferí hacer la edad de Cristo, pero quisiera hacer este estudio sobre la vida cronológica de Cristo, hablar cada parábola, cada profecía del Antiguo y Nuevo Testamento, sus ministerios, sus milagros, y ese es un reto que tengo para futuro. Igual a mi tesis, he estado en estos días estudiando más algunos temas que estoy fortaleciendo, que tal vez no fui muy extenso, y esos temas los estoy estudiando y estoy añadiendo más información, y quisiera hacer el estudio de la tesis más amplio. Y bueno, ministerialmente me ayudó mucho a animarme a ser como Cristo, ya que en Juan capítulo 10 se nos muestra a Jesús como Jesús el buen pastor. Y bueno, ¿verdad? Ya que Dios nos ha llamado al ministerio, tenemos que ser un buen pastor como Él. Y en Juan capítulo 10 también vi una enseñanza muy importante para la vida ministerial. Bueno, eh, los aprendizajes fundamentales para que me dieron la tesis, primeramente fueron dos pensamientos que yo entendí. Y el primero es que no solamente debemos de creer la verdad, sino vivir la verdad. Y esto me vino a la mente cuando estudiaba, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Y Jesús les da una amonestación a sus discípulos, y más que nada a Judas, antes de ser entregado. Pues Judas conocía la verdad. Eh, Creo, bueno, no creía la verdad, pero conocía la verdad. Y él no vivió la verdad, y desafortunadamente él no creyó en Jesús y no se arrepintió. Y eso fue una advertencia en mi vida, de que si creo la verdad, conozco la verdad, también tengo que vivir la verdad. Carlos Spurgeon dijo, alguna vez leí esta frase y me encantó, dice, aunque tuviera la mente de un arcángel, nunca comprendería las grandezas de Cristo. Y este estudio, aunque fue un poco amplio para mí, para mis capacidades, yo sé que no lo hablé todo, no lo abarqué todo, y creo que me queda mucho por aprender de Jesús, me queda mucho para imitarle, y gracias a Dios por el tiempo que me dio para poder estudiar sobre la vida de mi Salvador. Muy bien, hermano Omar, gracias. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y de las réplicas. Por favor, hermano Víctor Noé, si me hace favor de comenzar. Pues en cuanto a preguntas, pues bueno, para mí sería a lo mejor un poquito difícil recordar todo lo que leí, porque aparte de leer tus herejías, también leo las mías. Pero fue de bendición. Pues a manera de pregunta, Omar, lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿qué fue lo que más admiraste? Y espero que no se malentienda la pregunta. Todo en nuestro Señor Jesucristo es admirable. Pero ya que de alguna manera profundizaste más en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que más admiraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando te metiste ahí a estudiar a tu Salvador? Bueno, hermano, creo que lo que más me impactó y lo que más me detuve a meditar, porque cuando estudiaba, sí hubo tiempos donde tenía que arrodillarme y créeme que llorar, porque Jesús, su misericordia, me vienen mucho a la mente cuando estaban las madres dolidas y iba y le resucitaba a la hija, le resucitaba al hijo, su compasión por los pecadores, su sacrificio. Isaías 53 dice que pues, prácticamente él fue desfigurado, su entrega, su amor por la salvación, por dar la salvación, y no importar el sufrimiento que iba a recibir, la ira de Dios sobre él. Como le digo, esta frase me gustó de Carlos Spurgeon, porque creo, aunque leí mucho, aunque leí la Biblia, muchos pasajes, no logro comprender toda la grandeza de Cristo.
pero creo que algo que me gustó mucho fue tener, y algo que está en mi corazón es imitar su corazón, imitar su misericordia, eh, su bondad y cómo él tenía el trato con las personas. Me gustó también mucho una parte de lo que estuve estudiando, un leproso, que fue y le tocó, y cosas así que me impactaron mucho del Señor Jesucristo, un hombre diferente a su época, y eso sería, hermano. Ok. Hermano Omar, bueno, hermano Víctor Noé me ganó la pregunta, ya también tenía que, ni modo, le tocó primero, le voy a ver si le gano una hora yo. Hermano Omar, ¿puedes mencionar dos aspectos, por lo menos, o dos argumentos acerca, o que respondan a la pregunta, ¿por qué Cristo es Dios? ¿Por qué Cristo es Dios? Bueno, es una pregunta que también me estuve planteando. Bueno, me la he planteado desde que llegué a la iglesia. Y bueno, cuando hice el estudio de Yo Soy, todo lo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, si recuerdo es Salmos 27, yo soy el agua, yo soy el pan de vida, son cosas y atributos que Dios en el Antiguo Testamento tenía. Al igual la palabra de Dios no se contradice, en Deuteronomio dice que a Jehová tenemos que adorar porque solamente Él es uno. Bueno, ¿por qué Él es Dios? Dos argumentos por los cuales decir que Él es Dios. Bueno, primeramente porque, como dice Mateo capítulo 1, Él es la profecía cumplida, Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios iba a ser hombre para dar y proveer esa salvación, vivir una vida totalmente santa y cumplir y satisfacer la justicia de Dios. El segundo aspecto que yo podría decir es la veracidad de cada palabra que él dijo, lo vuelvo a repetir, de el yo soy, del yo soy. Eh, no recuerdo bien ahorita en cuál parte del yo soy Jesús dijo que él perdonaría los pecados de todo, del pueblo. Y los fariseos le preguntaban, ¿quién eres tú? Si no solamente Dios es el que perdona pecados. Entonces él le dice, es Lucas capítulo 7, cuando están en la casa de Simón el fariseo, y le dice a la mujer, mujer, yo te digo, tus pecados te son perdonados. Entonces, porque Cristo perdona pecados, es uno de los argumentos que le puedo dar conforme al estudio que hice. Muchas gracias, Omar. Ya. Hermano Víctor. Muy bien. Estoy pensando una buena para ganártela también. Eh, pues como lo comentabas al inicio, hermano, pues el mundo tiene una visión muy distorsionada, tristemente, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y viéndolo de muchas maneras, menos como quien realmente Él es. Y bueno, pues como tú lo compartes en tu tesis y en tus palabras, pues mucho hay que decir y te quedas corto y me quedaría corto y cualquier libro se quedaría corto para expresar todo lo que nuestro Señor Jesucristo es. Pero si hubiera solamente un punto que tú pudieras compartir con el mundo de todo lo que Jesucristo implica, todo lo que podríamos expresar de Él, ¿qué escogerías decirle al mundo en cuanto a Jesucristo? Bueno, créeme que también eso yo lo medité mucho cuando estuve realizando la tesis. Tal vez no puedo decir una cosa, tal vez serían dos, porque, bueno, como cristiano ya convertido y siendo salvo, veo a veces el poco arrepentimiento que hay en las personas por el pecado. Y eso es porque no han entendido lo que es el sacrificio de Cristo, o sea, lo que fue el dar su vida, el dar su cuerpo por nuestros pecados. Creo yo que escogería el amor y el sacrificio de Cristo. Hablarles de su amor, hablarles de su sacrificio. Bueno, Sí, y precisamente en razón de lo que dices, eh, ya que hablas de dos cosas, pues creo que una de ellas podría ser, para que puedan ver su pecado, es necesario ver a Dios como un Dios santo. Entonces, claro.
Creo que ambas cosas, fíjate que es un buen punto, son dos cosas importantes. Bueno, tanto hay que decir, pero ver su santidad, cuando lo vemos a Él como Él es, su santidad, no nos queda más que reconocer quién somos nosotros, nuestra condición de pecado. Entonces su santidad y su amor es algo bien tremendo que poner en esa balanza, y bueno, muy importante, ¿verdad? Para que puedan ver su necesidad, Sí, Él y cómo Él, a pesar de lo que somos, nos ama. En lo personal es una de las cosas más grandes en cuanto a mi Salvador. Siendo lo que soy, me ama. Pero sí, gracias por tu respuesta. Hermano Omar, la siguiente pregunta. Platicamos un poco acerca de Isaías 53 y cómo el Señor Jesucristo se entregó, siendo inocente, siendo santo, y por amor, cómo se entregó por nosotros, ¿no? Respecto al aspecto de la crucifixión, respecto a su sufrimiento físico, ¿qué es lo que a ti más te impacta y por qué? bueno, hermano, hubo un versículo en Mateo, cuando está en el huerto de Getsemaní, y él está orando al Padre, diciéndole que pase esta copa, pero no como él quiere, su voluntad. Me impresiona mucho esos pasajes, porque como dice el hermano Víctor Noé, el Señor Jesús es santo, sin pecado. De hecho, en Inatrisis tengo un estudio de Jesús es sin pecado. Y me impresiona, no tendría tal vez las palabras más exactas para decirlo, pero lo voy a decir de esta forma. El aceptar, recibir el castigo de un pecador y tomar la copa de la ira en ese capítulo, y por un que él presentaba angustia, él representaba, Jesús, bueno, en ese momento en la oración presentaba que tenía angustia, que tenía temor por ir a la cruz por el castigo del pecado. Bueno, a mí me impresionó todo, hermano, porque estuve meditando mucho en la crucifixión de Cristo y todo lo que le hicieron. Fue desnudado, fue golpeado, fue azotado, arrancaron su barba, le pusieron una corona de espinas, fue humillado. Y lo que más me impacta de todo ese sufrimiento es que su corazón nunca se contaminó y siempre fue puro y santo. Y ver a los pecadores en ese momento aún con amor cuando le maldecían, ver a los pecadores con amor y misericordia aún cuando lo estaban crucificando, y las palabras que eleva a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más adelante, salvando al malhechor en la cruz. Creo que lo que más me impacta, claro que me duele, o sea, porque en mi corazón yo sé que por mis pecados yo tuve parte en esa crucifixión, ¿verdad? Pero lo que más me impacta es el corazón del Señor, cómo Él aún guardó su pureza ante nosotros. Muy bien, gracias. Hermano Víctor, por favor. En cuanto a quién es Jesucristo, como tú lo compartes, pues quien está detrás al final de todo este ataque para tergiversar pues el poder visualizar a nuestro Salvador como Él realmente es, pues sabemos que está Satanás. ¿Qué es lo que crees que sobre todo ataca Satanás en cuanto a Jesucristo? Eh, Ahorita estuve pensando mucho, hermano, en la pregunta anterior que me dijo, y creo que ataca mucho a la santidad de Cristo. Porque, por ejemplo, en el siglo IV, Arrio, el fundador de la doctrina de los testigos de Jehová, él solamente decía que era un ser creado, quitando un lado que era el santo, 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 quitando un lado que era el Dios santo, ¿verdad? El príncipe de paz. En ese mismos años también los gnósticos decían que solamente era una entidad creada por Dios y que era como otro cualquier ser creado. Los teólogos más contemporáneos expresaban que era un profeta, no, disculpe, que era un predicador con buena doctrina, que era un hombre compasivo, un buen líder, pero todos ellos llegan a una conclusión: a Cristo le quitan el valor de su santidad, el valor de su deidad. Y creo que Satanás ha atacado mucho ese punto en Jesús, no reconocerle como Dios, como el Santo de Israel.
Y cuando no se le reconoce, es muy difícil que una persona se arrepienta porque no entiende lo que Jesús representa, lo que representa nuestros pecados, lo que representa la crucifixión. Y yo estuve meditando y creo que ataca mucho lo que es la santidad de Dios, de Cristo y la deidad del mismo. Ok, gracias. Hermano Omar, De nada, hermano. mi última pregunta. ¿Cuál debería de ser la respuesta de un hijo de Dios al comprender todos los aspectos de la persona de Cristo, ¿no? Todo lo que estamos platicando, su santidad, su corazón, su amor por las almas perdidas, su, su respuesta su sufrimiento, ¿no? Ante los que lo estaban lastimando. ¿Cuál debería ser la respuesta de un hijo de Dios al comprender todo esto que tú mencionas en tu tesis? Bueno, creo que Dios me preparó, o sea, para todas las respuestas que ustedes me preguntan, porque fue algo que yo he meditado durante el estudio. Creo que debe de ser humildad. Me refiero a humildad porque al saber lo que representa Cristo, su sacrificio, el valor de su sangre, su santidad, en nuestro corazón debe haber un corazón humilde para darle la gloria a Él. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Humildad, humillación en reconocer que Cristo, a pesar de todo lo que Él representa, de todo lo que Él es, de todo lo que Él sufrió, tiene que ser Él en mí, no yo en Él en mí. Y creo que eso debería ser, hermano, Milán, la humildad, porque mire, creo que por eso elegí la frase, conocemos la verdad, pero también tenemos que vivir la verdad, porque muchas personas conocen de Cristo más que cualquiera de nosotros, pero su vida es egocéntrica, soberbia, ven a los demás con menosprecio, ven a alguien en la calle sucio y les da asco tocarlo. Entonces creo que debe ser humildad para poder exaltarlo. Y voy a atreverme a hacer otra. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al comprender toda? Bueno, sin duda nos hace falta mucho, ¿no? Para entender todo, pero de lo poco o mucho que entendemos acerca de Jesús, ¿cuál es tu respuesta? Hermano, ¿me la puede repetir? Es que se trabó, hermano. Se Ah, trabó y no escuché la pregunta. no te preocupes. Me refiero a qué has cambiado tú o qué vas a cambiar respecto, obviamente la tesis no fue lo bueno, ¿no? La tesis no te transforma de ninguna manera, sino es la palabra de Dios que has estudiado, ¿no? Que has desarrollado. Pero ¿cuál es tu respuesta al comprender algo acerca de la persona de Jesucristo? Eh, Disculpe, es que se está trabando mucho, pero creo que entendí que qué haría yo, o sea, qué cambios haría yo en mi vida. Sí, Ah, ok. Ay, hermano, pues todo, hermano. Mire, creo, bueno, es que no quisiera hablar por todos, pero yo he visto que a veces en el cristianismo, y más como los que estamos estudiando, ¿verdad? A veces se hacen las cosas para agradar a los pastores, los maestros, los directivos, y no tanto para agradar a Dios. Aún incluso después de agradar, muchas personas hacen todo y lo quieren hacer, sacar a luz, pero tal vez para recibir un aplauso o para ser famosos o que los inviten a predicar o cosas así. Algo que yo entendí, hermano, de Jesús es que él se preocupaba por glorificar a su Padre, por hacer lo que el Padre le dijo. De hecho, en Juan 17, él dice que antes de la fundación del mundo, él ya sabía qué iba a hacer y que él venía a cumplir la palabra de Dios. Y aún dijo él a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y en lo personal, hermano, es quitar todo ese tipo de cosas. Hay otro versículo muy bonito, ¿no? Es Primera de Corintios. eh, y Efesios también habla que es que no tenemos que agradar al ojo humano, o sea, no tenemos que hacer cualquier cosa por el ojo humano, sino como siervos de Cristo.
agradando a nuestro Señor. Y creo que una de las cosas, hermanos, que me retó mucho es hacer todo para Dios, para su gloria, para que Él sea engrandecido. Y lo vuelvo a repetir, pues reconocer, hermano, que, bueno, en mí primordialmente había soberbia, había, ah, pues entendí que dentro de mí había una semilla como que había una idea de lo que era el cristianismo, pero el cristianismo que tal vez yo tenía implantado en mi mente estaba mal, porque estamos dentro de un movimiento fundamentalista que a veces pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, la tesis me enseñó, hermanos, que es como lo dije en la diapositiva, solamente se le tiene que imitar a Él, tener su misericordia, tener su bondad, intentar dar sus enseñanzas y eso es lo que a mí me motivó, pues despojarme prácticamente de mí mismo y hacer que Él reluzca en mí. Eso es lo que puedo decir, hermano. Gracias, Omar, por tu respuesta. Que Dios nos ayude a que su nombre sea glorificado, ¿verdad? A través de lo que hacemos para Él. Hermano Víctor Noé, ¿se me puede hacer favor de terminar esta actividad con una oración donde le supliquemos al Señor que bendiga, en este caso al hermano Omar, que le dé su gracia y que le ayude a nunca apartarse de él, ¿verdad? Como próximo graduado a 2 semanas, ¿verdad? Pero que Dios lo bendiga. Por favor, hermano. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por que esto representa un esfuerzo, una dedicación por parte de nuestro hermano Omar. Y mi Dios, pues, Señor, si alguien puede conocerle, eres tú. Y Padre, pues, suplicamos, Señor, que tu buena mano pueda hacer con él. Sin duda, Señor, cuando le amaste y le buscaste, Señor, fue con un propósito y anhelamos que tu propósito en su vida se cumpla. Que este tiempo, Señor, haya sido efectivo brindándole las herramientas que él necesita, mi Dios, para poder servirte y cumplir tu voluntad como tú lo quieres y como tú lo mereces. Ayúdale, Señor, para que cada meta, Señor, que él pueda plantearse en su corazón pueda ser dirigida por ti. Y asimismo, Señor, dale un corazón para entender que no has terminado de moldearle. Señor, que él siga siendo un barro moldeable en tus manos. Y Padre, pues que él pueda ser un testimonio de tu gracia. Señor, bendícele, provéele en todos los sentidos lo que él necesita, Señor, para ese tiempo especial que viene de graduación, pero sobre todo, Señor, para que siga avanzando, Señor, hacia la meta que has trazado para él. Sé con él, mi Dios, lo pongo en tus manos. Gracias por su vida. Guárdalo siempre en tus caminos, porque no dudamos que el adversario querrá estorbar y querrá detener esa obra de gracia que tú quieres, mi Dios, desarrollar en su vida. Lo ponemos así en tus manos, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.